Quisiera iniciar esta enseñanza del día de hoy con Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Entonces, dice el Señor, conociendo los pensamientos que tengo para vosotros, conociendo que son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, yo solo espero una reacción de vosotros, dice Dios, la natural. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, ¿a quién? A mí, y yo os oiré. Conociendo mi buena voluntad, conociendo mi misericordia, dice Dios, lo natural es que entonces me busquen y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En Miqueas capítulo 7, verso 18, dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá, dice, a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en Marcos, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 51, dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Imaginemos a un enfermo de SIDA, alguien que sabe que está desahuciado médicamente hablando, porque Dios hace milagros. Imaginémonos un enfermo de SIDA en etapa terminal, con todas las enfermedades oportunistas que les vienen. Les puede dar meningitis con unos dolores de cabeza terribles. Además del abandono que sufren muchos, les puede dar meningitis con unos dolores de cabeza terribles. Además de eso, les vienen hongos en la boca y se les llena la boca, el paladar, la lengua de hongo, de llagas. No pueden ni comer. Se van emaciando, es decir, poniéndose flaquitos, cadavéricos. La piel se le pega a los huesos. Ya están en una cama, muchas veces con grandes fiebres por una neumonía, por neumocistis. Y no hay quien les dé una medicina. Algunas personas que visitan las salas aquí de sidóticos en el San Felipe dan testimonio que les ponen a este tipo de personas que te describo las medicinas.
en una copita allá a la par, las enfermeras, y se van, sabiendo que no se las pueden tomar. ¿Pero qué importa? Es un sidoso. Es un sidoso. Así piensa la gente. Imagínate ese hombre, esa mujer, aún conscientes, lúcidos, que de repente un familiar les lleva una revista muy seria o un anuncio en un periódico donde dice: prestigiado centro de investigación de Europa ha encontrado la cura para el SIDA. Los enfermos con SIDA interesados en su sanidad, por favor, entrar en contacto con este número gratuito en donde se les facilitará la información de cómo adquirir boletos de avión para él y sus familiares que le asistan, además el pago de su estadía y gastos de medicamento, todo de manera gratuita. Pues los gastos corren por un multimillonario filántropo que ha decidido, ante una enfermedad terminal, un cáncer, donar todo su dinero para que sean beneficiados millones de pacientes con SIDA. Yo pregunto, ¿cuántos creen ustedes que responderían a este llamado? Todos. Le creerían al anuncio de un periódico, de una revista. Todos. Cuánto más en la medida que se vaya conociendo la curación de miles, y todo de manera gratuita. ¿Cuántos más no creerían y asistirían? ¿Cuántos más no harían sus últimos esfuerzos por levantarse de esas camas, quizás ayudados por sus familiares? Y ahí, cargados entre dos, darían sus pasos hacia ese lugar. Ahora yo quisiera que nos imaginásemos otra escena: a un hombre quizás solo, aislado, a una mujer sola, aislada, no lo sé, quizás en una isla o ahí solo en un desierto. Imagínate, paisano nuestro que decidió irse de mojado a Estados Unidos y el coyote lo estafó, lo dejó tirado y él como pudo se cruzó el río Bravo y resulta que entró por un desierto y va vagando por un desierto solo. No sabe dónde es norte, no sabe dónde es sur, no sabe nada. Expuesto allá a las serpientes, a los escorpiones, con hambre, con sed, sin dinero. Imagínatelo. Imagínatelo quizás preso, ahí solo, en una celda, confinado ahí solo. Y de repente, ya sea donde esté, ve un papelito ahí enrollado. No sé si es en el desierto, el viento va soplando, arbustos y un papel ahí. O en la cárcel de repente empieza a ver las paredes, no tiene nada que hacer y de repente ve como que alguien enrolló un papelito, el preso anterior enrolló un papelito ahí. Y entonces la persona, el que ve en el desierto, corre con sus últimas fuerzas, agarra el papel, dice quizás aquí me den una dirección o quizás aquí pueda yo saber dónde voy a dirigirme. O el que está preso en la cárcel dice, bueno, no sé, quizás por curiosidad. Y empieza a ver el papelito y en ese papelito encuentra lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Imagínate que empieza a leer en ese papelito: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo quisiera pensar, ¿cuál será la reacción de esa persona? Es muy probable que deseche esto. ¿Por qué? Porque tiene en su cabecita otra cosa. Tiene en su cabeza el llegar a una población y que le digan, mire, está usted en Estados Unidos, métase en esta casa. Cuando pase la migra, lo vamos a sacar por el camino correcto. ¿A dónde va? Voy para Atlanta. No se preocupe. Sale un bus para Atlanta en 4 horas. Usted coma, usted duerma, usted báñese, cámbiese de ropa. Es más, aquí le vamos a dar unos centavitos. Y cuando esté en Atlanta ya me los gira esta cuenta. Eso es lo que la persona quisiera. Y leyó en el papel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros la salvación, la reconciliación con Dios.
para daros la vida eterna. Sí, y entonces me invocaréis. Sí, y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Pero igual el que está preso dice, ándele, sácame de aquí, Señor, sácame libre. Nos ha tocado compartir en las cárceles. ¿Y sabes qué es lo único que la gente quiere oír? A su abogado diciéndole, hoy en la tarde le entregan su carta de libertad. Es lo único que quiere. Lo único que quiere. Lo único que tiene en su mente y en su corazón. Es lo único que quiere. Imagínate qué tesoro tan grande ha encontrado. Qué fuente infinita de consuelo tiene en sus manos. Lo más importante de todo. Lo más importante de todo. Imagínate un hombre que esté enfermo en una cama de un hospital o en su cuarto. Imagínate un hombre o una mujer con un cáncer ahí en un hospital o en su cuarto con dolores, malos olores que emanan del cáncer. O imagínate un hombre o una mujer con una enfermedad mucho más común hoy en día, la depresión ahí, tumbados en una cama, muertos en vida, deprimidos, y de repente ahí les han puesto una Biblia y al azar la abren y encuentran este texto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo primero que crees que va a pensar esa persona? Señor, sáname de esta enfermedad, sáname de este cáncer, sí, sáname de esta depresión, Señor. Pero dejan a un lado lo más importante. Dejan a un lado lo más importante, que es que la salvación eterna. Y es por eso que hoy en día encontramos que muy pocas personas se salvan. Muchas personas sanan. Muchas personas son prosperadas. Velo a tu alrededor. Sí. Pero ¿cuántas personas se salvan? ¿Cuántas personas pueden decir, he sido salvo por la gracia de Dios? ¿A cuántas personas el Espíritu Santo, así como los viene a convencer de su pecado, de su condición de perdidos delante de Dios, también el Espíritu Santo les viene a convencer del perdón que es en Cristo Jesús a través de su sacrificio preciosísimo en esa cruz del Calvario? ¿Cuántas personas hoy en día son sanos, pero siguen atormentados por su conciencia? ¿Cuántas personas hoy en día son prosperados, pero su conciencia les sigue dando testimonio de que siguen viviendo una vida en la práctica del pecado? ¿Cuántas personas hoy en día, en verdad, alcanzan sus metas, alcanzan sus planes, pero todavía el Espíritu Santo no les da testimonio de perdón de pecado, de modo que en ellos hay esa paz para con Dios? De modo que en ellos hay esa seguridad que había en el apóstol Pablo, que se atrevía a decir reconciliados para con Dios. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Y cuántos más pueden reflejar los frutos del Espíritu Santo en sus vidas? Los frutos de ese Espíritu que Dios da a los que le obedecen. Ese fruto que es amor. Ese amor que todo lo soporta. Ese amor que todo lo sufre. Ese amor que no se goza de la injusticia. Por lo tanto, no hace injusticia a su prójimo. Por lo tanto, aborrece el pecado porque es injusticia contra Dios y contra su prójimo. Por tanto, ya no vive una vida en la práctica de pecado porque es injusticia contra Dios y contra su prójimo. Por tanto, ha rendido su vida a Cristo, porque retener a Cristo, que dio todo lo que tenía por ti, es la injusticia más grande que un hombre pueda hacer, que una mujer pueda hacer. Mucha gente dice, injusto yo, pero si yo pago mi jornal justo, yo pago el salario a mis empleados justo, yo pago mis impuestos, ¿cómo no? Al que impuesto. A ver, que se levante alguien, dice la persona, y me señale, ¿en qué he sido injusto yo? ¿En el trato? ¿En el pago? Que se levante alguien. No hay quien me señale, no habrá en la tierra, pero en el cielo sí, porque dice Dios, el que tú no me des a mí,
todo aquello que merezco y de lo cual soy digno, por todo lo que yo ya di por ti, te hace la persona más injusta. El que tú me estés reteniendo tu vida. Sí, el que me estés reteniendo tu vida. Eso es injusticia. El que yo no gobierne tu vida, sino que tú sigas gobernándola para tu destrucción y la de los tuyos. Esa es injusticia. El que tú no estés utilizando bien tu tiempo, porque los días son malos, sino que estés ahí utilizándolo para tus deleites, tus placeres. Cuando ves a tu alrededor, comenzando en tu propia familia, gente necesitada. Esa es injusticia. El que tú no estés utilizando tus bienes materiales para suplir para los tuyos y para la extensión del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida de vanidad, una vida que se deleita en los deseos de la carne y en los placeres de este mundo. Eso es injusticia, dice Dios. El primer fruto del Espíritu no se ve reflejado en la vida de muchos, aunque sanan, aunque prosperan. Ese amor que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y como se goza de la verdad, habla verdad, vive la verdad, predica la verdad. Ese amor que no se irrita, ese amor que no guarda rencor. No vemos esos frutos del Espíritu. Y cuanto menos gozo. No tienen gozo. Bueno, sí tienen gozo, porque claro, obviamente que el poder da un gozo, el dinero da un gozo. Sí, el pecado, el deleite del pecado, dicen Hebreos. Pero déjame decirte que el poder da un gozo, el pecado da un gozo, el dinero da un gozo, pero es temporal. No tienen ese gozo continuo. No tienen esa paz continua. Paciencia, no, esa palabra se conoce en su diccionario. No tienen paciencia, no tienen benignidad, no son benignos, no son mansos, sí, apacibles. No tienen bondad. Si les dan, dan. Si no les dan, no dan. O dan de lo que les sobra. Eso no es bondad. No tienen fe. ¿Cómo podrán tenerla si no se han arrepentido? No tienen mansedumbre. No son humildes. No son humildes. No son humildes para recibir la reprensión de Dios, el consejo de Dios y de los hombres para su bien. No. Menos que tengan templanza. ¿Saben por qué sucede esto? Porque las personas están buscando otra cosa. Porque las personas, cuando oyen hablar de la misericordia de Dios, asocian la misericordia de Dios con poder. Poder para sanar, poder para hacer cualquier tipo de milagros. Asocian la misericordia de Dios con prosperidad económica. Entre más prósperos sean, Dios ha sido más misericordioso con ellos. Aunque esto los esté llevando a pecados inclusive, como avaricia, vanidad, falta de amor a su prójimo. Porque ahora ya ni tiempo tienen para la familia. Antes por lo menos que no tenían dinero, no les quedaba otra que irse a meter a la casa y por lo menos estarse viendo las caras y como algo obligado. Pero ahora que tienen dinero, que cada quien anda disparado por su lado, ya ni se ven. No, ya ni se ven. Qué triste. No asocian la misericordia de Dios con lo primero y más grande, el perdón de los pecados. Por eso hoy en día vemos cómo pocas personas se salvan. Cómo pocos matrimonios son restaurados para vivir para Dios como esposos, para ser instrumentos de Dios como esposos, para servir a Dios como esposos. Vemos hoy cómo tan pocas familias son restauradas por medio de la salvación que Cristo ofrece. ¿Para qué? Para vivir para Dios, para ser instrumentos de Dios como familia, para servir a Dios como familia, para alabar a Dios como familia. ¿Por qué? Porque tienen su cabeza puesta en otro lado. ¿Y por qué? Porque no responden a la misericordia de Dios como Dios manda. Porque no responden a la misericordia de Dios como Dios manda. Porque aquí o es culpa de Dios o es culpa nuestra. ¿Sí o no? A ver, el que esto no esté sucediendo en la tierra, el que esto no esté sucediendo en Honduras,
Y el que esto no esté sucediendo en este lugar, te voy a ser sincero, muy pocos se salvan, muy pocos matrimonios se convierten a Dios, muy pocas familias sirven como familias convertidas a Dios. Te voy a ser sincero, aquí también en este lugar. ¿Por qué? Porque o es culpa de Dios o es culpa del hombre. Veamos primero por parte de Dios. ¿Será acaso Dios mentiroso? No. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 4? Dice, de ninguna manera. Antes, ¿qué dice? Antes bien, sea Dios veraz. Todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. ¿Será entonces que acaso se ha acortado el poder de Dios? ¿Se ha acortado el poder de Dios? No. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Veamos un texto del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12. Dice, tuya es, oh Jehová. Mira cómo es Dios, conócelo. Y sigue siendo así hoy también. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Y qué? Y el poder. Tuya es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. ¿En tu mano está qué? La fuerza y el poder. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en el Nuevo Testamento que dice Dios hecho hombre, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. En Mateo capítulo 28, verso 18, dice, y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda que potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Aquí está ya Jesús glorificado, ya es Dios. Él ha muerto, está glorificado. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él siempre fue verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí está ya glorificado, ya ha resucitado, va para el cielo y quiere dejarle un mensaje a sus discípulos. Y a través de sus discípulos a toda la humanidad, mi poder no se ha acortado para salvar. Mi poder no se ha acortado para salvar. Toda potestad, al contrario, me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿tendrá que ver acaso con su misericordia si Dios no es mentiroso? Si no se le ha acabado su poder. Entonces, ¿será que el otro elemento, el de la misericordia, es el que se ha acabado, el que tiene límites? No. Leamos lo que dice el Salmo 108:4. Dice el Salmo 108:4, dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. O sea, no es problema de la misericordia de Dios. Lamentaciones 3:23 dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y veamos el verso 22, que es el contexto. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice, nuevas son cada mañana. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y déjame decirle que la fidelidad de Dios no solamente no tiene límites, sino por su fidelidad, por su misericordia, es que nuestra vida es prolongada a pesar de que la persona no responde cada día como debería de responder a esa misericordia. Ya lo vimos en Lamentaciones 3:22, veámoslo de nuevo. Dice lo siguiente, dice, por la misericordia de Jehová, ¿qué? No hemos sido consumidos. ¿Qué decía la persona que escribió esto? Inspirada por el Espíritu Santo. El hombre no ha correspondido a Dios
como debería. Sí, es el hombre el que se ha quedado corto en sus acciones. Pero nuevamente, para que la misericordia de Dios no sea puesta en duda, esa misma misericordia o por esa misma misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, a pesar de que cada persona pueda tener una oportunidad cada día de parte de Dios y la persona menosprecie esa oportunidad para salvación. Porque ¿cómo podríamos llamarle a una persona que conoce de la palabra de Dios o que ha oído que Jesús dejó el cielo, que Jesús dejó la gloria para salvar a los pecadores, que Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores en el lugar que le correspondía al pecador y que esa persona está consciente porque Dios así se lo ha hecho saber por medio de su conciencia, por medio de la palabra, de lo que sea, de que él es pecador? Y aún así esta persona se queda muy tranquilo. Mañana me convierto a Dios. Había un secretario de mi abuelo, que mi abuelo era gobernador político de un pueblito, y tenía un secretario que tenía un lápiz para rayar en las escrituras, para resaltar las escrituras de los terrenos, que tenía la mitad roja y la mitad azul. No sé si los han visto. Y yo llegaba todos los días donde mi abuelo y miraba el lápiz. Le decía: don Toño, regáleme un lápiz de esos. ¿Qué crees que me decía? Mañana. Y el día siguiente llegaba yo y le decía: ¿y el lápiz, don Toño? Mañana. Y llegué a ser adolescente y nunca me lo dio. ¿Sabes? Así es como la gente trata a Dios. Mañana. Y el Señor día a día derrama de sus misericordias. Día a día son nuevas sus misericordias. Día a día le hace recordar al pecador su pecado, pero también que Dios ha provisto un medio de salvación y la gente no responde. La gente no responde a ese medio de gracia. La gente no responde a ese medio de salvación. La gente te dice: mañana, cuando sea grande, cuando me gradúe, cuando me case, cuando tenga casa, cuando tenga familia, cuando tenga carro, cuando sea viejo. Mañana. Y la persona se confía. La persona se confía porque todavía está vivo, porque todavía está viva. Mas no sabe que es por la misma misericordia de Dios que dice su palabra que ¿qué? No hemos sido consumidos. Decía el salmista: porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras. No nos ha pagado conforme a nuestras obras. Piénsalo, sé honesto, sé honesta. Si hoy nos cayese este techo encima y nos muriésemos, ¿a dónde te irías? Sé honesto, sé honesta, ¿a dónde te irías? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque no te ha pagado conforme a tus obras. Y porque nuevas son cada día sus misericordias. No, el problema no es de Dios. El problema no está en la misericordia de Dios. Al contrario, su misericordia no solamente prolonga nuestra vida. Su misericordia, dice su palabra, que nos estimula aún al arrepentimiento. Es su misericordia lo que debería de llevar a la persona a una decisión en su vida. Óyelo bien, es su misericordia lo que debería de motivar a cada uno de nosotros a tomar una decisión de ya no vivir para nosotros mismos, de ya no vivir una vida para el pecado, de ya no presentar nuestros miembros a la iniquidad, sino de presentarlos a Dios como instrumentos vivos a Dios para que Él los utilice conforme a su voluntad. Así de sencillo. Es su misericordia, su buena voluntad, su paciencia sin límites. El que Él haya dado a su Hijo amado Jesús a morir por nosotros en el Calvario. El entender que siendo nosotros pecadores, Dios se negó a su Hijo amado para que se pusiese en nuestro lugar, el que nos debería de hacer que nos levantemos de donde estamos y que vayamos hacia Cristo. Que nos levantemos de la posición que ocupamos en este mundo egoísta y fuésemos a Jesús
a rendirnos a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros, tomando una decisión de no volver atrás. Es su misericordia, su amor, el que Él no nos ha tratado como merecemos, lo que nos debería de meditar en lo que nosotros hemos hecho contra ese Dios bueno, contra ese Dios santo, contra ese Dios misericordioso, contra ese Dios que es justo, pero también es misericordioso. Y por su pura misericordia no hemos sido consumidos. Es su misericordia la que nos debería de tener ahorita mismo de rodillas diciendo: Señor, ciertamente yo soy el peor de los pecadores, porque habiendo entendido mi maldad, porque habiendo visto el fruto de mi maldad en mi matrimonio, habiendo visto el fruto de mi maldad en mi familia, habiendo visto el fruto de mi pecado en todo lo que me rodea, aún así, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Y aún así, habiéndolo rechazado yo, sigue siendo paciente. Por tu misericordia no he sido consumido. Qué grande es mi pecado. Mira, es su misericordia la que nos debería de llevarnos a postrar de rodillas, a pedirle perdón por el más grande de los pecados, la ingratitud. Sí, la ingratitud, el menosprecio de ese regalo tan grande, el amor de Dios que dio a su Hijo para morir por nosotros. Hoy en día se ha mal enseñado a la gente que cristianismo es pasar al frente, hacer una oración de aceptar a Cristo y seguir viviendo igual, seguir viviendo para nosotros mismos, seguir viviendo para el pecado, sin importarnos lo que Dios piense al respecto, sin importarnos la voluntad de Dios al respecto y sin importarnos lo que Dios sienta en su corazón al ver nuestros actos egoístas. Y la gente cree que solo porque aceptó a Cristo y no falla todas las noches al culto y está ahí alabando y danzando y adorando y dando diezmo y dando ofrenda y sirviendo, ya con eso le paga a Dios. ¡Qué triste! ¡Qué triste! No, espérame. El Señor Jesús dio su vida. El Señor Jesús renunció a una posición, a un lugar. Renunció a privilegios para vaciarse en un cuerpo de hombre y hacerse hombre por amor a ti y por amor a mí. Para que nosotros, movidos por esto, pudiésemos decir: Señor, yo renuncio a esta vida que he vivido. Yo renuncio a esta vida gobernada por mí. Yo renuncio a esta vida de autosuficiencia. Yo renuncio a esta vida de autocomplacencia. Yo renuncio a esta vida de pecado, Señor. Sí, yo renuncio a esta vida. Señor, tú renunciaste a la gloria por mí. Señor, yo renuncio al pecado por ti. Tú renunciaste a lo más excelso, a lo más sublime. ¿Cómo no voy a poder renunciar yo, Señor, al pecado que me lastima a mí, al pecado que lastima a mi familia, al pecado que lastima a Dios, al pecado que hace mi vida miserable? Señor, en tu gran amor y misericordia renunciaste a lo más sublime. ¿Cómo no voy a renunciar a este pecado? Mira, cuando la persona entiende a lo que Jesús renunció y mira ese pecado a lo cual no quiere renunciar, pecado de soberbia, de amargura, de egoísmo, el seguir él o ella creyendo que tiene el derecho a gobernar su vida, se ve ridículo, ¿o no? Imagínate, Jesús renuncia a la gloria, renuncia al cielo, a la alabanza, a la adoración de los santos y los ángeles. Y se vacía en un cuerpo de hombre para limitarse a ese cuerpo de hombre. Para limitarse. Y Jesús, en ese cuerpo de hombre, siendo Dios, imagínate dónde estaba. Tiene hambre, tiene sed, se cansa, tiene angustia. Sí, tiene dolor y muere como murió. Ahora, a la luz de eso, ¿cómo queda nuestro egoísmo? A la luz de eso, ¿cómo quedan esos pecados que luego tratamos de justificar? Es que, ¿a poco no puedo hacer esto? ¿A poco no puedo hacer lo otro? No, ¿cómo quedan esos pecados? A la luz de lo que Cristo dejó. Y es ese amor
Es esa misericordia lo que hace que el hombre sea movido al arrepentimiento, sea movido a tomar decisiones. Sí, decisiones radicales en su vida y a mantenerse firme en esas decisiones radicales en su vida. A mantenerse firme por amor a Cristo. En Joel, capítulo 2, verso 13. Joel, capítulo 2, verso 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, ten una conversión de corazón interior, la cual se manifestará externamente a través de tu manera de pensar, de hablar, de sentir, de actuar. Pero que sea algo de corazón, no externo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos, dice, a Jehová vuestro Dios. Mira de lo que está hablando. Está hablando de arrepentimiento. Arrepentimiento es hacer. Es una entrega de corazón a Dios y no un mero cambio externo. No una moralización como muchos piensan. Es que ahí la llevo, es que ya estoy mejor. Y se comparan con otros y se ven bien buenos. No, dice Dios, no. Rasgad vuestro corazón, que sea algo interno de corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Dale la espalda al mundo, dale la espalda al diablo, dale la espalda al pecado, dale la espalda a tu propio yo, a tu propia vida, al que dirán, sí. Y conviértete y vuélvete a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia, que se duele ¿en qué? En el castigo, porque misericordioso es, dice. O sea, ¿qué está diciendo aquí el profeta? Mira a Dios misericordioso, mira a Dios clemente, mira a Dios tardo para la ira, mira a un Dios que aunque ve necesario castigar porque es justo, aún se duele en el castigo. Y cuando tú miras a ese Dios misericordioso, cuando tú miras a ese Dios clemente, cuando tú miras a ese Dios que es tardo para la ira, porque si no ya te hubiera consumido, la gente se convierte de corazón. La gente en verdad se compunge de corazón y se convierte a Dios. Y se convierte a Dios y permanece fiel a Dios. ¿Por qué? Porque así como la tentación le va a traer para el pecado, ese Dios con ese carácter misericordioso, fiel y clemente, tardo para la ira, y como decíamos en Miqueas, que se deleita en misericordia y se duele en el castigo, ese Dios también atrae a la persona. Hay una batalla cada día, aún con aquel que decide tomar una decisión para Dios. Hay una batalla interna cada día. Por un lado está la tentación, la concupiscencia, los deseos de la carne que batallan contra el alma, que están ahí siendo instrumentos del diablo para que esta persona vuelva atrás, para que se vea a sí misma y peque. Y ahí está el diablo. Pero también está, por otro lado, ese Dios misericordioso. Ahí está ese Dios clemente, fiel, tardo para la ira, que se deleita en misericordia. Por otro lado, diciéndote, ven a mí, yo te voy a dar la fuerza. No te voy a permitir ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Ven a mí. Y ahí estás tú. ¿Qué vas a decidir? He aquí yo pongo delante de vosotros camino de bien y camino de mal, dice Dios. ¿Qué vas a decidir? La misericordia de Dios nos estimula a vivir una vida para Él, a tomar decisiones de ya no vivir para nosotros mismos, sino una vida para Él, y a mantenernos cada día en esa decisión. ¿A través de qué? De la negación a nosotros mismos, a través de la dependencia continua. Ciertamente, Señor, separado de ti nada puedo hacer. Viene la tentación, Señor, velad y orad.
vas a Cristo en oración. Estás ahí velando y vas a Cristo en oración cuando viene la tentación y viene otra y vas a Cristo y le dices, Señor, ¿qué harías en mi lugar, Señor? ¿Qué harías en mi lugar? La misericordia de Dios hace posible la salvación de las almas. Óyelo bien. La misericordia de Dios no solamente nos guía al arrepentimiento, sino que hace posible la salvación de nuestras almas por el perdón de nuestros pecados. Tito capítulo 3, verso 5 dice, vamos a ver el verso 4, si lo tenemos por acá. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice aquí? Nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios, Dios no está obligado a salvar a nadie. Ahora, como cada día es más frecuente esto entre los evangelistas, que dicen, mira, Dios está obligado a salvarte. No. Dios no te obligó a pecar, no está obligado a salvarte. Es por gracia, es un favor inmerecido. Esa es la palabra gracia o caris. Y aquí lo vemos. Cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y cuando se manifestó su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Sino por su misericordia. Aquí está claro. La misericordia de Dios hace posible la salvación de nuestras almas. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Señor nuestro. Yo pregunto, ¿está el problema en Dios? A ver. ¿Quién el día del juicio aquí se podrá levantar delante de Dios y decirle, Señor, es que yo no fui salvo porque tú así no lo quisiste? Señor, es que yo no fui salvo porque a ti te faltó un ingrediente para mi salvación. ¿Quién? ¿Quién podrá decir eso? ¿Quién podrá atribuirle a Dios despropósito alguno? Nadie. Mira, querida persona que estás aquí, si hay muy pocas personas que se están salvando hoy en día, si hay muy pocas familias que están restaurándose y que están sirviendo a Dios en familia, y si hay muy pocos matrimonios que se están salvando para luego alabar, adorar y glorificar y servir a Dios como matrimonios, no es porque Dios no quiera, es porque el hombre no quiere, es porque tú no quieres, es porque tú no quieres. Es porque tú sigues esperando una manifestación de la misericordia de Dios, quizás en la forma de una sanidad. Tú sigues esperando la misericordia de Dios en forma de prosperidad económica. Se te ha olvidado que Dios tiene una norma y su norma es, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios a través de su Rey. Buscad el reino de Dios que se ha manifestado al hombre por medio de su Rey Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo, búscale a Él, céntrate en Él, no por lo que te va a dar, sino por lo que Él es, sino por lo que ya te dio. Él ya dio su vida por ti siendo Dios, siendo Rey. Búscale a Él primeramente. Búscale hasta encontrarlo. Búscale hasta encontrarlo como aquella persona que tiene 100 ovejas y mete las 99 en el redil y encuentra que le hace falta una. Y ahí se regresa cansado después de toda la ardua jornada del día y sabe que es de noche. Si hay montañas, si hay despeñaderos, pero mira, búscale a Jesús. Búscale con la misma intensidad que el buen pastor te anda buscando a ti. Búscale tú también. A veces pareciera que el ser humano cree que nada más tiene que permanecer ahí sentado. Sí. Y oír de las misericordias de Dios y esperar que Dios, como una hada madrina, venga a tocarlo con su varita mágica. Y una vez que la varita mágica se haya posado en su cabeza
y le haga pling, todo sea nuevo. Y verse nuevo. Y de repente voltea a ver a su alrededor y todo diferente. Ese es el concepto que a veces creo tiene el ser humano. Tienen muchos aún en este lugar, que solo tienen que pasar al frente, aquí, pasar adelante, sentarse, oír lo que el predicador tiene que decir y al final esperar que Dios venga como una madrina y los toque. ¡Plin! Y todo transformado. Y por cierto, se encargan de que vengan sus esposas y que vengan sus maridos. Y mira, ahí vienen empujando a sus hijos porque dicen, no, cuando el Dios a la madrina me venga a tocar a mí, yo le voy a hacer una ceñita así. Mira, aquí está, toca a este también. O detrás de la espalda de mi marido le voy a decir, y a este también. Y a mis hijos, o ven Señor Jesús al oído, mira, mis hijos no están aquí, se sientan atrás, no quieren sentarse conmigo, son fulanos y sutanos, andan vestidos de esta manera, ve y tócalos con tu varita mágica. De modo que después de la reunión, toda la familia Pérez salga feliz. Todos transformados, porque el Dios de la varita mágica ha transformado a todos. Y una vez que el Dios de la varita mágica transforma a todos, ya para qué se preocupa el marido si tiene la mujer fenomenal. ¿Para qué se preocupa la mujer si tiene el marido fenomenal? ¿Para qué se preocupan los padres si tienen los hijos fenomenales? Ahí están en su casa. Y bueno, ¿qué día es mañana? Mañana es domingo, viejo. Vamos a ir a la reunión. A ver a quién Dios toca con su varita mágica y a quién transforma. Porque a nosotros ya nos tocó, vieja. Vamos a ir a lavar. No, a lavar no. Total que ya nos tocó. Vamos a llegar hasta ti ahí tipo 10 de la mañana. Tipo 10:20, que vaya a comenzar la prédica. Total, ya nos tocó con la varita mágica. Esa es la idea que el ser humano tiene hoy en día. Pero no ven a Cristo. Y como no ven a Cristo, no valoran a Cristo. No valoran lo que Cristo ha hecho. Su sacrificio en la cruz, bueno, porque no me quiero ir al infierno. Pero ay, Señor, también esto, ¿no? No buscan primeramente el reino de Dios. Mira, si en realidad tú estuvieses buscando el reino de Dios, no solamente estuvieses tratando de agradar al rey, sino a sujetarte a las normas del reino. Yo veo mucha gente hoy en día que quiere tener la residencia norteamericana. ¿Sabes qué significa tener la residencia norteamericana? Ay, sí, cómo no, que ya no voy a tener que irme de mojado. Que voy a poder pedir a mi mamá y a todos mis hermanos. Que voy a tener trabajo allá y ganar bien y ganar mejor la hora que los indocumentados. No, espérame. También tener la residencia quiere decir que tú te vas a tener que leer todos los deberes y derechos de una persona que es residente americana. Y que los vas a tener que cumplir. Sí, los vas a tener que cumplir. Vas a tener que obedecer. Eso es, sujetarte a normas. Sí, acatar leyes. Querida persona, si tú fueras ese que se encuentra solo en el desierto, si tú fueses ese o esa que se encuentra solo en la cárcel, si tú fueses ese o esa que se encuentra solo en un hospital, y encontraras este texto, sabiendo que no está en Dios el problema, sino en ti, medita honestamente. ¿Qué le hubieras pedido a Dios antes de escuchar esta enseñanza? A ver, medita. ¿Qué le hubieras pedido a Dios antes de escuchar esta enseñanza? Pero también medita qué es digno o qué espera Él que tú le pidas. Hace un tiempo me dijo una mujer, ¿por qué será que todo el mundo en Enlace pacta para ser rico? Pero nadie nunca ha dicho, Señor, yo pacto para que me des más de tu espíritu para poder vivir una vida en santidad. Muy buena pregunta. ¿Por qué todavía tú no experimentas ese gozo y esa paz que da el Espíritu Santo cuando te convence de perdón? ¿Por qué? ¿Por qué ni tú mismo te salvas? Ni tu esposa se salva, ni tus hijos se salvan. ¿Por qué? Es que no han tenido cita con el pastor. Me los puedo llevar a vivir a mi casa si tú quieres. Y eso no los va a salvar. Hay una preciosa promesa a los padres. Cree tú primeramente y serás salvo tú
tú a tu casa. Así obra Dios. Y ya Dios dejó establecidos sus parámetros para obrar. Ni tú ni yo los vamos a cambiar. Sé honesto. ¿Cómo has respondido tú a la misericordia de Dios? ¿Cómo has respondido a la misericordia de Dios? ¿Con qué has asociado la misericordia de Dios? Sé honesto hoy. Sé honesta hoy. ¿Con qué has asociado la misericordia de Dios? ¿Con sanidad divina? ¿Con prosperidad? ¿Con que te cambie tu familia? Pero no te has visto ese pecador, esa pecadora necesitada que está dispuesto a dejar todo lo que impida ir a Cristo para llegar y decirle: Señor, sálvame. Leíamos un texto en el Evangelio según San Marcos, me acuerdo, que el Señor Jesús le dijo a un hombre: ¿qué quieres que te haga? A ver, piensa en ese momento. Piensa en Jesús ahí delante de un hombre necesitado. Piensa en ese Dios de misericordia que le hace una pregunta a este hombre. Es que es inconcebible. Solo porque lo leemos en la Biblia podemos creerlo. O sea, Dios diciéndole al hombre: a ver, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le hubieras pedido tú? ¿Qué le hubieras pedido tú? ¿Sabes por qué no te salvan? ¿Sabes por qué no te salvas tú y tu casa? Porque tu respuesta no hubiera sido: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Tu respuesta no hubiera sido: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? Ay, Señor, que me aumenten en el trabajo. Ay, Señor, yo quiero una casa más grande. Ay, Señor, quiero una casa propia. Ay, Señor, ya no me quiero ir en bus al trabajo. Quiero un carro, Señor. Ay, Señor, cámbiame esta mujer, cámbiame este hombre, cámbiame estos hijos. Ay, Señor, ¿qué le hubieras contestado tú? Mira, a peticiones específicas de Dios, respuestas específicas. No se te olvide nunca. Lo que le pides, recibes. Y de esta manera Dios quizás permite que haya un aumento en el trabajo, que aún hasta te consigas un carro. Pero si te mueres hoy, ¿dónde te vas? Qué triste que el que dejó el cielo y dejó la gloria para venir a morir por tu salvación, vea cómo su sacrificio es en vano. Porque la persona se va con salud, la persona se va con carro, se va con prosperidad al infierno. Y el sacrificio de Cristo fue en vano. Si Cristo viniera hoy, ¿qué le pedirías? Si Cristo viniera hoy y te dijese: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirías? Sé honesto, sé honesta. Quizás tu manera de pensar sea diferente antes de escuchar la prédica. Quisiera pensar que el entender la misericordia de Dios, hoy te motive, te lleve al arrepentimiento y a suplicarle a ese Jesús que está esperando por ti y que te está preguntando insistentemente: ¿qué quieres que te haga? Que tú le supliques: Señor, ten misericordia de mí. Primeramente, ten misericordia de mí, porque soy un pecador, porque lo reconozco. He pecado contra el cielo y contra ti. Aún tu perdón no me lo merezco. No soy digno de ser perdonado, pero conozco tu amor, conozco tu misericordia. Sí. Y por eso me atrevo, Señor, a suplicarla. ¿Sería esta tu respuesta? Lo más seguro es que antes de hoy no ha sido esta tu respuesta. Porque los frutos de tu salvación, mira, brillarían como el sol de mediodía. Y no brillan. No brillan. Si el problema no está en Dios, entonces ¿dónde radica? Ha radicado en ti. Ha radicado en ti. Pero ¿qué sucede cuando un hombre, qué sucede cuando una mujer ven su necesidad? Están conscientes de su necesidad y ven a Cristo y solo a Cristo y suplican conforme a su grande necesidad. ¿Sabes qué sucede? Sucede que Dios hace milagros y se empiezan a ver milagros a nuestro alrededor. Dios hace milagros y empiezan a suceder milagros a nuestro alrededor. Jesús ya hizo su parte hace 2000 años. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer.
Dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo hombre y murió como hombre en la cruz. Y no solo eso, antes de morir dijo, consumado es. La salvación de todo aquel que con corazón contrito y humillado viene a mí, ya está consumada. Pero falta una pequeña parte, por cierto, que es la que a ti y a mí nos corresponde. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo, medítalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante la misericordia de Dios? ¿Cómo vas a actuar ante la misericordia de Dios? Que sobre todas las cosas primeramente es perdón de pecados. ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? Eso ya no depende de Cristo. Eso ya no depende de mí. Eso depende de ti. Demos gracias a Dios. Señor, ciertamente tus misericordias son nuevas cada mañana. Y por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Ciertamente, aunque el hombre rechaza, menosprecia, tu misericordia, Señor, manifestada en el sacrificio de Jesús por nosotros en esa cruz para perdón de pecados. Por tu pura misericordia, Señor, es que no hemos sido consumidos. Padre, que sea tu misericordia, al entender tu misericordia, lo que mueva a cada corazón al arrepentimiento, a dejar de vivir esa vida ligera, irresponsable, porque no se le puede llamar de otra manera. Cuando sabes cuál es el fruto de tus actos, que es para tu mal, y lo sigues haciendo, eso es vivir irresponsablemente. Cuando sabes que algo te hace daño a ti y a los que te rodean, y lo sigues haciendo, eso es vivir irresponsablemente. Irresponsablemente. Padre, que ya no hayan corazones insensibles a tu amor, a tu misericordia, sino corazones dispuestos a hacer compromisos para contigo. Corazones dispuestos a actuar, Señor, a actuar conforme a tu voluntad. Actuar conforme a tu voluntad y a actuar movidos por tu amor. Movidos por tu amor, atraídos por tu amor. Pidas que solo deseen vivir para ti por gratitud. Aún vida, Señor, deseosas de redimir el tiempo vivido en el pecado, en la rebeldía, en la desobediencia, en el menosprecio. Redimiendo ese tiempo, viviendo ahora vidas que ardan para ti, Señor, que sean consumidas para ti. Pida, Señor, que al estar conscientes de todo el daño que se ha causado a lo largo de todos los años de vivir egoístamente, puedan decir como aquel hombre, el general William Booth: para hacer mi corazón fuerte y valiente envié el fuego, para salvar este mundo que muere envié el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo en este día te doy. Oh, ven encender esta ofrenda, Señor, te ruego, envíe el fuego. Vidas que conscientes de los años perdidos, viviendo para el diablo y para el mal, siendo enemigos de Dios, puedan decir como este hombre: Señor, aquí está mi vida y mi todo desde este día te doy. Ven, Señor, y envíe el fuego de tu Espíritu, que pueda ser consumido por ti y para ti. A la luz de tu amor, Jesús, a la luz de tu amor, que ese sea nuestro único deseo, Señor. Padre, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, que dio su vida por nosotros. Así sea. Amén.